Beato Sebastián de Aparicio, 1502-1600, por Gaspar Calvo Moralejo, de la Orden de los Franciscanos Menores. El Beato Sebastián, religioso profeso franciscano, fue humilde campesino en España y después obrero y empresario en México, creador de caminos y de medios de transporte, las carretas, generoso benefactor de los pobres. Se hizo fraile cuando ya tenía más de 70 años y durante el resto de su vida fue un hermano humilde e infatigable. Murió en Puebla, en donde es muy venerado. En los albores del siglo XVI, el 20 de enero de 1502, nace en La Gudiña, Orense, el tercer hijo de Juan Aparicio y Teresa Prada. En aquel hogar campesino se recibe con alborozo la llegada de un varón, después de las dos niñas. Ya en la casa había un hombre más para el trabajo. En la iglesia parroquial de San Martín, con el bautismo, recibe el recién nacido el nombre de Sebastián. Para los campesinos de entonces, la escuela era un lujo desconocido. Eran muy pocos los que entendían de letras. Por eso Sebastián no es extraño. Tampoco supo leer ni escribir. Aprendía de memoria las enseñanzas de sus padres, que le contaban la historia sagrada y le hacían repetir el credo, los mandamientos, el Padre Nuestro o el Ave María. De ellos aprendió también a temer, amar y servir a Dios, nuestro Padre. Era lo mejor que ellos sabían, las enseñanzas de su propia fe, que los fieles padres, Juan y Teresa, enseñaban a su pequeño con las palabras y con el ejemplo de su vida. Aprendió también pronto Sebastián a uncir las vacas al carro, segar la hierba, formando con ella los típicos palleiros, gallegos, rozar el monte, cortando el tojo para la cama del ganado, arreglar una azada o afilar las hoces, podar o hacer un injerto. Con unos maestros como sus padres, tuvo Sebastián buena escuela para adiestrarse en su oficio de labrador. Un día, el dolor conmueve lo más íntimo de aquel hogar campesino. Sebastián está enfermo. La peste bubónica, que ha hecho preso en su cuerpo al adolescente, a sus pocos años, no tiene Sebastián esperanza de vida. Está herido de muerte. Para evitar el contagio, hay que alejar al enfermo del poblado y dejarlo en la soledad del campo. En una especie de choza solitaria, en el monte, es abandonado Sebastián a su propia suerte. Que Dios vele por él. Es duro, sobre todo para una madre, tener que tomar esta medida. Teresa tiene que hacerlo. Son las exigencias sanitarias de aquella época. No hay otro remedio que aceptarlas, por dolorosas que sean. Con lágrimas y suspiros, deja entre aquellas paredes destartaladas a su Sebastián, quemado por la fiebre y mordido por el dolor. En una yacija de paja queda descansando su cuerpo. La puerta de la casucha, donde yace Sebastián, ha quedado entreabierta. Un lobo, de los que merodean por las escabrosas montañas de la Gudiña, se acerca sigiloso en el silencio de la noche. El olor de la carne, fericante e infecta, lo atrae de manera irresistible. Entra en la estancia, olfatea con ansiedad su presa y clava, ciertamente, sus dientes vigorosos en el tumor maligno. Su lengua golosa se entretiene en lamer la herida purulante. El animal se marcha satisfecho. Al recordar Sebastián por la mañana lo que a veces le parece habrá sido una pesadilla, ha desaparecido la fiebre. Sebastián está curado. Providencia de Dios para con el pequeño. A la mañana siguiente, alegría y sorpresa de la madre, cuando ve de nuevo a su hijo, en el cuerpo todavía maltrecho de Sebastián, ha desaparecido la fiebre y el peligro de contagio. Entre asustada y feliz, oye lo que su hijo le cuenta y regresa gozosa con el pequeño al lugar donde todos le felicitan. Los años mozos de Sebastián
adquieren resiedumbre en el yunque del trabajo. En el hogar paterno aprende la honradez cada día y la obediencia amorosa a los mandamientos santos de Dios nuestro Padre, que se graban profundamente en el corazón del joven, que ya sabe desde entonces que Dios es su mejor amigo. Emigrante por tierras de España. Como tantos otros jóvenes vigorosos, hacia sus 20 años, rompe Sebastián los lazos afectos que le ligan al hogar y a la terriña. Las portillas de Alacanda y del Marmolejo se quedan a sus espaldas. Pasa por las zamoranas tierras de la Sanabria con el embrujo de su lago misterioso. Atraviesa la tierra del pan, cruza del Duero, dejando con su margen derecha la amurallada y señorial Zamora, y por las tierras del vino llega Sebastián a Salamanca. No le atrae el sueño de la vida estudiantil ni los afanes de la ciencia. Ignora entonces Sebastián hasta las primeras letras y ni siquiera sabe escribir su nombre. Él busca trabajo al que está hecho. Quiere ganarse con honradez el pan de cada día. Sin perder nunca de vista los consejos paternos, vive como verdadero hijo de Dios. Que seas trabajador y honrado. Para eso tiene Sebastián unos brazos vigorosos y una juventud pujante que no conoce la fatiga y cuenta con su voluntad que es incansable. Con un atillo al hombro se encamina hacia Sanlúcar y Barradema. No sabía él que en Guadalcanal tendría que detenerse más de lo que hubiera querido. Unas fiebres malignas han hecho presa a su vigorosa salud. Tiene que guardar cama. Largos fueron aquellos días y muchas las mermas de sus ahorros. Recuperada la salud, prosigue su ruta. La ilusión se llama América, 1533. La ilusión de América abrazó el corazón de millares de españoles, aventureros, soldados, mercaderes, labradores, misioneros, salían frecuentemente del puerto de Sanlúcar, de Barremena. Las naves en meses de navegación, zozobra y molestias surcaban constantemente los mares. Los reyes de España daban normas, no siempre entendidas, para encauzar provechosamente esa riada humana. Tuvieron que limitar y condicionar esas emigraciones para que España no se despoblase. Uno de los principales historiadores de México, el padre Cuevas, describe la llegada al puerto de Veracruz de toda aquella heterogénea turba de inmigrantes. Todos llegaban, mareados, lánguidos, destrozados después de 3 meses de navegación. La inactividad obligada en los días siguientes al desembarco, la humedad del clima y el calor, las ansias de proseguir las aventuras hacia lo desconocido y de llegar a la misma antigua capital azteca, México, o las noticias que a Veracruz llegan de una nueva ciudad fundada, precisamente por los emigrantes, hacen que muy pronto Sebastián dirija sus pasos hacia Puebla de Los Ángeles. En 1533 llega Sebastián de Aparicio a la ciudad de Puebla. Al no ser muchos todavía sus moradores, le fue fácil encontrar terreno para su cultivo. Era Sebastián uno de los hombres más a propósito para los fines que se había fundado la ciudad. Un cristiano viejo, ferviente, sincero y por eso trabajador y honrado. Sería sin duda un puntal excelente en aquella obra colonizadora y evangelizadora que hacían los misioneros franciscanos. Sabía conjugar, admirablemente, su piedad auténtica, el servicio religioso y su sentido a la vida y el trabajo honrado. Era verdad lo que el mismo Sebastián diría en los últimos años de su vida: siempre he trabajado por el amor de Dios. Fue un auténtico misionero seglar. Al paso de su carreta, ya en Puebla, 1535. Sebastián había contemplado muchas veces los inquietos novillos que correteaban por aquellas planicies o laderas sin que nadie se lo impidiese y sin que se les buscase utilidad alguna, y pensó servirse de ellos para el campo.
Había que ir en su busca. Era interesante ver al valeroso y forzudo gallego perseguir y acorralar a los animales hasta llegar a apresarlos, logrando después domar su bravura domesticándolos. Sebastián iniciaba en México una nueva forma de trabajo. Pero el campo requería medios para el transporte de las cosechas, de la leña que se traía del monte. No podía hacerse todo a hombros de los indios. Por Puebla pasaban constantemente las recuas interminables de las que también formaban parte los indios, llevando a México las mercancías desembarcadas en Veracruz. Para evitar el trabajo agotador de los nativos y buscando una manera más cómoda de transporte y con mayores beneficios, piensa Sebastián en las carretas tiradas por vacas tranquilas que recorren las quebradas tierras de la Gudiña natal en la inolvidable Galicia. La ampliación de su industria de transporte y tal vez la perspectiva de nuevas posibilidades hacia 1542 le animan a trasladarse a la misma capital del virreinato, hacia Zacatecas. La falta de caminos y los frecuentes ataques de los chichimecas feroces que se defendían de los conquistadores hacían más arriesgada la aventura. Esto mismo debió ilusionar a Sebastián. Le hizo recordar sus primeros tiempos de Veracruz a Puebla y decide ponerse de lleno a la obra. Letona resume toda su actuación diciendo que se propuso abrir el camino hacia Zacatecas y que logró su intento. Las carretas de Sebastián comienzan a circular por la nueva ruta. Fue el mayor y mejor comercio del reino. En las carretas de Sebastián empezó a llegar un día a México la plata que se extraía de las minas de Zacatecas. Muchas veces hizo rendición a sus mercancías en la Casa de la Moneda, fundada en México en 1535. Sebastián gozaba del merecido y prestigioso que su honradez sin tacha y su hombría de bien le habían granjeado entre los españoles y los nativos. Para él, todos eran igualmente hijos de Dios, hermanos a quienes había que ayudar siempre. La forma de vida, seguida por Aparicio, fue constante. Lo mismo cuando años después, a sus 55 años de edad, se trasladó a vivir a Azcapotzalco. La buena fama y prestigio fue su nombre que le acompañaban. Los matrimonios de Sebastián, 1562. Los achaques de sus muchos años, la grave enfermedad de que se había acometido, las súplicas insistentes de los amigos le habían hecho pensar muchas veces en la conveniencia que para él sería contraer matrimonio. Acude a la oración pidiéndole al Señor que le ilumine en tan decisivo momento. A sus 60 años, en 1562, en la iglesia franciscana del convento de Tacuba, Sebastián contrae matrimonio. Es un padre cariñoso y amante para con la joven esposa. Ella está de acuerdo con su esposo en la proposición que le hace. Los dos continuarán siendo vírgenes por amor de Dios. Para la joven esposa no faltaban ni el lecho blando y abrigado, ni las atenciones constantes. Sebastián se desvivía por ella. Él continúa su misma vida de privaciones y de trabajos. Su lecho sigue siendo el suelo y su comida tan frugal como siempre. Reza con su esposa el rosario todos los días. La vida de continencia de Sebastián llega a conocimiento de sus suegros, y esto no les agrada. Tratan por eso de amenazarle y amedrentarle, de entablar un proceso para que sea declarada judicialmente la nulidad de aquel matrimonio. En este medio tiempo, la joven esposa ha caído enferma. Su dolencia se agrava con rapidez y fallece todavía en el primer año de su matrimonio. En la misma iglesia donde fue la boda, se celebraron con solemnidad los funerales y el entierro. Sebastián hace entrega a los padres de su difunta esposa de los 2,000 pesos que le habían asignado como dote y solo,
encuentra consuelo para su dolor en la oración incesante. A los 2 años del fallecimiento de su esposa, decide casarse nuevamente. Los consejos insistentes de sus amigos y las sugerencias de otro conocido suyo que le presenta a su hija para que la proteja con su nombre y dinero, deciden a Sebastián a contraer un segundo matrimonio. María Esteban comparte con el anciano Aparicio el gran secreto de su vida virgen y lo acepta. Será para él como una hija cariñosa con su padre. También ahora la incomprensión, la chismorrería y las palabras injuriosas contra el santo viejo no cesan. Sebastián sabe callar y ofrece al Señor su renuncia. Postrado en cama, por grave dolencia, hace testamento en el que deja por heredera a su esposa y le sobrevive. El enfermo empieza a recuperarse. Su constitución robusta vence la enfermedad. Algún tiempo después, Sebastián sigue su vida ordinaria de trabajos y austeridades. Un día, ha salido a recorrer los campos. Su joven esposa espera la llegada de Sebastián cogiendo fruta en un árbol. Se despeja una rama y María Esteban cae al suelo, quedando malherida. Cuando Sebastián llega a casa, se encuentra con el doloroso espectáculo. No son suficientes los cuidados médicos para que puedan evitarse su fallecimiento. Sebastián, de Aparicio, queda viudo por segunda vez. Fueron apenas 8 meses los que había durado en este último matrimonio. Años más tarde, al referirse a sus 2 esposas, diría de ellas Sebastián que había criado 2 palomitas para el cielo blancas como la leche. Hacia la vida religiosa. Sebastián había pedido al Señor que le iluminase y ya había tomado la decisión. Por amor de Dios, daría sus bienes a los pobres e ingresaría en un pobre convento franciscano. Así lo manifiesta un día a su confesor: Padre, yo estoy con ánimo de dejar mi hacienda a los pobres e irme a un convento a servir a Dios. Lo poco que me resta de vida será para recobrar de este modo algo de lo mucho que he perdido. Cuando Aparicio tomaba una resolución, era hombre tesonero para ponerla en obra. Pide a su confesor le oriente y autorice para realizar sus deseos. Hubo frailes que se oponían a su admisión, solamente porque era muy viejo y no podría con las austeridades que señala la regla. El convento de las Clarisas de México está con los primeros años de su fundación. Grandes problemas se le presentan. La pobreza de medios materiales no era uno de los menores. Ante la insistencia de Sebastián, le sugiere al confesor que sería del agrado de Dios que les ayudase con sus bienes. Padre, délo por hecho, respondió Sebastián. Mas de mi persona, ¿qué he de hacer después? Esto era, en verdad, su preocupación. Lo que en verdad le interesaba. Entrar en un convento a sus años no parecía consejo prudente. Por eso, su confesor le indica que, como prueba, podría quedarse en el convento de Clarisas como donado, atendiendo la iglesia, la portería, haciendo los recados que las religiosas necesitasen. Para Sebastián, era inspiración del cielo la orientación de su confesor. Sin dudarlo, puso manos a la obra. El 20 de diciembre de 1573, firmaba el notario la cesión hacia Sebastián, en sus fincas y en favor de las pobres Clarisas. Tendrían un valor de 20,000 pesos. Por consejo precavido del confesor, deja otros 1,000 a su disposición por si llegase a necesitarlos. Aunque, como Aparicio decía, si no perseverase en mi nueva vida, no importa, volvería a trabajar de nuevo, pues Dios me ha dado buena salud para ello. Conocedor de la dureza de otros trabajos, comenzó a someterse a la monotonía del quehacer diario. No es duro, pero cansa y obliga. Tocar las campanas, barrer, limpiar el polvo, hacer recados, ayudar a misa. Esto último era,
sin duda, lo que más le costaba. Los latines no se habían hecho para su cabeza. No eran pequeños sus apuros al tener que responder al sacerdote la mitad en mal romance y la otra mitad en peor latín, como dice su biógrafo. Por eso le importaba poco, entiéndame Dios, que es a quien deseo agradar, que lo demás importa poco decirlo en latín o en romance. Había respondido en una ocasión siendo ya el fraile de las carretas. Los meses van pasando en su nuevo oficio, y Sebastián pide con más insistencia vestir el hábito de hermano lego franciscano. Su constancia, serenidad y el fervor de su alegría en cumplir sus menesteres favorecen el logro de sus deseos. Fray Sebastián de Aparicio. El donado de las Clarisas daba señales ciertas de vocación. Aquella, su caridad, su misión y desprendimiento de todo abogaban en su favor. Así lo entendieron los superiores franciscanos. El 9 de junio de 1574 vestía Sebastián el hábito franciscano como novicio en el convento de San Francisco de México. Siendo de edad de 70 años, poco más o menos, se dirá en el libro correspondiente, exactamente tenía 72 años y casi 5 meses. Si alguna vez el desaliento quiso abrir brecha en su espíritu, en la oración sencilla e ingenua en el rezo del rosario, el hombre de fe sincera y filial devoción a la Virgen encontraba la tranquilidad de su alma. El mismo San Francisco, el seráfico padre, se presentó a consolarlo varias veces y prometerle total victoria. Entre luchas constantes, triunfa con la gracia su voluntad decidida. El 13 de junio de 1575 podía hacer su profesión, pronunciando emocionado aquellas añoradas palabras. Yo, Fray Sebastián de Aparicio, hago voto y prometo a Dios vivir en obediencia, sin cosa alguna propia y en castidad. Vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, guardando la regla de los frailes menores. Como no saber escribir ni firmar el acta de su profesión religiosa, y en su nombre es firmada por Fray Alfonso Peinando. Su primer destino fue, a los pocos días, el convento de Santiago de Tecali, a 6 leguas de Puebla de Los Ángeles. Cerca de un año tan solo estuvo Fray Sebastián en este convento. En el gran convento de Puebla de Los Ángeles hacía falta un limosnero. La comunidad la formaban un centenar de religiosos con los estudiantes de filosofía y teología y los enfermos que se recogían en aquella enfermería o venían de las misiones para recuperarse de sus dolencias. Allí va destinado Fray Aparicio. Sus muchos años no le habían quitado el vigor y la energía para poder llevar las carretas y recoger la limosna. Fray Sebastián, limosnero en Puebla. Fray Sebastián comienza su oficio de limosnero. Puebla de Los Ángeles y los pueblos de su entorno se familiarizan con la presencia del bendito fraile. Ya viene Aparicio, decían las gentes gozosas, comunicándose su presencia. Siguiendo a sus biógrafos, podía quedar delineada la imagen en estos rasgos. Era un fraile venerable por su ancianidad. Su rostro agradable y atractivo derramaba simpatía. El hábito, pobre y zurcido, a sus espaldas un sombrero de paja con el que nunca se protegía de las inclemencias del tiempo. Al hombro, una pequeña bota de vino, su compañera. En sus manos robustas las aguijadas para conducir a los bueyes y el inseparable rosario. Y los pies, hechos una cibra de llagas, corriendo sangre. Las tierras del valle de Atrisco, Malajatepec, del valle de San Pablo, de Catzingo, Tepeaca, Huejotzingo, San Felipe, Tlaxcala. Se alegraban con esta presencia bendita y lo recibían como regalo del cielo. Se había hecho para todos familiar el saludo del fraile de las carretas. Guardeos, Dios hermanos, hay que dar por Dios a San Francisco. Y las limonas de trigo, maíz, leña, llenaban las carretas de Fray Aparicio.
Fray Sebastián en la vida religiosa y de comunidad. Fray Sebastián de Aparicio, al profesar a sus 73 años la vida franciscana, ya estaba acostumbrado a rezar el Padre Nuestro. Con el Ave María lo repetía muchas veces en sus jornadas llenas de trabajo y preocupaciones. Para él no era monótona y cansada esta oración. El amor hacia la siempre nueva y distinta, la que espontáneamente venía a sus labios, puede por eso llamarse a Fray Sebastián el santo del Padre Nuestro. Es esta la oración de los sencillos de corazón, de los que dicen no saber rezar, de aquellos a los que nada se les ocurre cuando tienen que ponerse a hablar de Dios nuestro Padre. Fray Sebastián la repetía y con fe y la vivía ilusionado. El mismo Señor se complacía en manifestarle la inagotable riqueza de sus palabras. La vida entera de Fray Aparicio se resume en la respuesta que el bendito lego franciscano da a las preguntas de otros religiosos. Lo que yo hago es hacer lo que me manda la obediencia. Duermo donde puedo, como lo que Dios me envía. Visto lo que me da el convento, pero lo mejor es no perder de vista a Dios. Con eso vivo seguro, no importa lo que coma. Una forma actual y práctica de repetir hágase tu voluntad, solo no perdiendo a Dios de vista. Podía San Francisco poder darle el ejemplo de haber vivido su misma vida y sincera fe. Pues si no fuera así, ¿quién había de pasar la vida que yo paso? A él le ofrezco los trabajos ordinarios de cada día, y a mi Padre San Francisco, por quienes les hago, ellos me lo reciban en descuento de mis pecados, para que con eso me salve. La respuesta de Fray Sebastián no puede superarse. Una docena de bueyes solía tener el bendito limosnero del convento de Puebla. Lo necesitaba para tirar de sus carretas. Causaba admiración lo sumiso que todos estaban a su voz de mando o a su insinuación más leve. Los mismos jóvenes estudiantes franciscanos se entretenían llevándole forraje a Fray Sebastián para que lo distribuyera entre el ganado. Todos los bueyes, por turno, iban recibiendo el bocado apetitoso de su mano, sin que llevados por el instinto tratasen de arrebatárselo unos a otros, y si esto ocurría, a la voz de su boyero se retiraban tranquilos. Cuando le hacía falta algún buey, lo pedía de limosna. Solamente quería que los menos necesitados estuviesen cerca de él para que los dueños con los que estaban hechos a someterse al yugo o por su demasiada bienaventura fueran igual que Fray Sebastián de Aparicio. Se quitaba su cordón, se lo ponía al pescuezo del buey. Era entonces ya fácil uncirlo a las carretas del bendito fraile. Cuando la gente veía estas cosas, elogiaba su santidad y vida penitente. Respondía a Fray Sebastián que era San Francisco quien lo amansaba porque tenía falta de sus servicios. No solamente le obedecían a él en persona, incluso cuando se les mandaba algo en su nombre, sabían aceptar con docilidad las órdenes que se les daban, sin poder andar mucho sobre las molestias de su etnia. No le era fácil recoger su ganado y encargaba a unos niños pequeños que se lo traían. La madre de uno de ellos le hizo ver a Fray Sebastián que los niños eran muy pequeños. El mayor no llegaría a los 7 años, para que pudieran traer los bueyes. No importa, le respondió, los bueyes les harán caso. A la voz de los pequeños, que os llama Fray Aparicio, vinieron todos sin la menor resistencia. Dios honró a su siervo con algunas gracias extraordinarias, visiones de la Virgen, Santiago, San Francisco, San Diego. Los éxtasis en que en las ocasiones se le vio elevado en el aire pudieron ser conocidos, en parte, por las declaraciones de algunos testigos que se asombraban ante estas maravillosas señales. Fray Sebastián no pierde a Dios de vista en su vida. Es su mejor y más viejo amigo. Y Dios ensalza al hombre sencillo que por su amor quiere vivir en el olvido de todos,
y con la renuncia que hizo de su ser en aras del amor a Dios, ponía en práctica el consejo del gran San Buenaventura. Ama ser ignorado y teniendo en nada. Es más provechoso que ser alabado por los hombres. Última enfermedad y muerte de Fray Sebastián, 1600. El 20 de enero de 1600 había cumplido Fray Sebastián de Aparicio 98 años, pero sin duda ni siquiera se detuvo a precisar los años de su existencia. Al verlo trabajar incansable, nadie podía suponer su edad. A él tampoco parecía importarle. Inasequible al desaliento, proseguía su vida penitente y trabajadora, más lleno de Dios, a quien no perdía de vista. Las molestias de su hernia iban, no obstante, en aumento. Difícilmente podía contenerla. Sus fuerzas decrecían. Su voluntad, siempre vigorosa, trataba de sobreponerse a la fatiga y a los dolores. Pero ya todo era inútil. De día en día desmejoraba sensiblemente. Del monte de Tlaxcala venía Fray Sebastián de Aparicio con un carro de leña. Era por la tarde del domingo 20 de febrero de 1600. En el camino se había sentido indispuesto. Fuertes dolores, acompañados de náuseas y vómitos, le habían acometido con insistencia. La hernia se le estrangulaba. Llega al convento desfalleciendo. No puede más. Al primer religioso que ve, le encarga que avise a Fray Juan de San Buenaventura que lo espera en la puerta de la huerta. Allí, sobre el suelo, donde acostumbraba, se acostó por última vez, mirando al cielo el fraile de las carretas. El padre guardián, al enterarse de lo que ocurre, dispone el traslado inmediato a la enfermería y el médico le ordenaría: tiene que guardar cama. Eran los primeros y los últimos días que Fray Aparicio ocupaba en una celda y descansaba en un lecho en el convento. Fueron 5 jornadas fatigosas, entre zozobras y esperanzas. Los vómitos no desaparecen. No puede comulgar por viático. Fray Sebastián manifiesta sus deseos de que le traigan al Santísimo a su celda para adorarlo, al menos por última vez. Sería un gran consuelo para su espíritu. Ha pedido también, por favor, le permitan postarse en el suelo. Desde allí adora, ensimismado, el cuerpo sagrado de Cristo, que recibe espiritualmente. Y en el suelo, tierra sobre tierra, recibe fervoroso el sacramento de la Santa Unción. En aquellas últimas horas de su vida, el Padre Guardián le presenta un crucifijo, exhortándole en un acto de dolor de sus disculpas. Sus culpas quedaron plenas. Ahora habíamos de guardar esto. Muchos días ha de que seamos amigos y viejos amigos, responde Fray Aparicio. ¿Quién podía dar menos y mejor y más sabia respuesta? Gracias a Dios, dijo otro religioso que lo animaba. No tengo cosa que me dé pena y el demonio no tiene por qué ver en mí, que ya estoy vencido y se ha ido para quien es. Todo lo veo en paz, el Señor sea bendito. Ahora el demonio, como él mismo había afirmado, le importa menos que un mosquito. Día 25 de febrero de 1600. Era hacia las 7 de la tarde. Fray Sebastián, postado en tierra, como otro San Francisco, con lucidez admirable, se prepara para recibir la visita de la hermana muerte. Su vida se extiende por momentos. En momentos se extingue. Los religiosos de la comunidad se han reunido en su celda sin que nadie los avise. Han comenzado a cantar el credo. El rostro del enfermo se ilumina al repetirlo por segunda vez y llega a él y se encarnó de María la Virgen. Jesús, dice Fray Sebastián, y en los brazos de Fray Juan de San Buenaventura, que lo sostenía, entrega su alma en las manos amorosas de Dios nuestro Padre. Fray Aparicio lo había amado locamente hasta su último suspiro.
Los dos amigos viejos se han encontrado para siempre. Fray Sebastián de Aparicio, el emigrante español, supo abrirse en México su camino que le llevó a la patria definitiva. Su emigración había terminado. Las gentes no se cansaban de contemplar los despojos mortales del fraile de las carretas. Había un no sé qué inexplicable en aquel cuerpo flexible y sonrosado. Varias veces tuvieron los frailes que amortajar el cadáver porque las otras tantas su hábito desaparecía. Todos querían llevar un trozo de esa reliquia. El aroma que se sintió en su celda a su fallecimiento seguía percibiéndose a su alrededor y en las cosas que estuvieron en contacto suyo. El martes 29 de febrero se puso, por fin, la sepultura que la iglesia de San Francisco ofreció. Sobre aquellos santos despojos fue cayendo el cal, la viva, y la tierra que lo abrazaba amorosa. Tierra sobre tierra, como él había dicho. En prueba de los ángeles no se había visto un entierro tan concurrido. Las curaciones milagrosas de los últimos días eran rúbrica divina para aquella vida más sobrenatural que humana. Abierto el proceso de su beatificación, hasta 968 milagros llegaban a figurar en las actas, con toda la documentación correspondiente y los 568 testigos que declaraban no deja lugar a dudas sobre algo tan evidente. Desde entonces son incontables los que cada día ponen por mediados en sus plegarias al humilde limosnero del convento franciscano de Puebla, a Fray Sebastián de Aparicio, el fraile de las carretas. Fue beatificado por el Papa Pío VI el 17 de mayo de 1789.